quería compartir hoy. Y en esta tercera instancia, la mesa de trabajo que vamos a exponer fue la de Educación y Paisaje, que estuvo a cargo de la profesora de Artes Visuales y Arquitecta del Paisaje, Claudia González Gallegos. Eso, Clau. Te cedo la palabra. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Como bien dice Camila, nosotros estuvimos trabajando en unas mesas de discusión en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales del Paisaje, ¿ya? Dentro de este encuentro que tuvimos, generamos propuestas, generamos acuerdos y también generamos distintos FODAs, ya que nos iban a hablar de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que nos encontramos con cada uno de los temas que se trabajaron. Dentro de la educación y el paisaje, nosotros estuvimos conversando con integrantes de Uruguay y Chile, ¿ya? Y lo que les voy a mostrar ahora es un poco los resúmenes que tuvimos en ese momento y los temas que conversamos, ¿ya? Voy a partir con una cita a Francesco Tonucci, ya que es un psicopedagogo italiano, ya, donde nos habla que una buena escuela se construye sobre la vida de sus alumnos y nos dice que estamos privando a los niños de su vida, solo les cargamos de más actividades formativas cuando lo que necesitan es vivir experiencias y así tendrán algo que compartir al día siguiente en la escuela. Sobre esa experiencia se construirá el conocimiento. Por eso necesitamos ciudades que permitan a los niños vivir como ciudadanos. Por eso nosotros decimos que la escuela es un lugar de aprendizaje del mundo exterior, ¿ya? Lo que conocemos como la educación formal, ¿ya? Y también la educación informal, pero básicamente la esencia de esto es que la escuela es un reflejo del mundo, donde aprendemos a convivir, donde aprendemos a conocer, donde aprendemos a observar y aprendemos a descubrir. Dentro de lo pedagógico, ¿ya? Nosotros hacemos una crítica al sistema actual de educación, ¿ya? Donde el enfoque está muchas veces, no lo digo que completamente, pero en la gran mayoría, está enfocado hacia la competitividad, hacia el rendir, hacia el éxito, hacia preparar a una persona, a un individuo hacia un mundo laboral, ¿ya? Y que también está enfocado hacia la rentabilidad. ¿Ya? Esto está en contraposición con un enfoque que lo podemos llamar socioconstructivista, que tiene que ver con las teorías pedagógicas, ¿verdad? Y de cómo se construye el conocimiento, ¿ya? Y entonces nosotros podemos hablar que dentro de la educación y el paisaje encontramos que el papel del sujeto está en la construcción de su propio conocimiento, ¿ya? Y también es importante la relación, ¿ya?, con lo que dominan, ¿ya?, en este aprendizaje situado en un contexto, ¿ya? Entonces vemos cómo podemos ir relacionando la educación, ¿ya?, con el paisaje dentro de una realidad, que en este caso voy a plantear la realidad chilena, ¿ya?, y que se podrían hablar de dos áreas, de dos grandes áreas dentro de lo que es el currículum escolar, ¿verdad? Y estas grandes áreas son ver el paisaje dentro del medio ambiente, ¿ya? O dentro de la educación ambiental, ¿ya? Eso en Chile ocurre, por ejemplo, a través de una certificación ambiental que se entrega a los distintos establecimientos educacionales. También contamos con una ley de reciclaje que en su estructura habla que debiese haber fomento a la educación ambiental en los establecimientos educacionales, ¿ya? También asignaturas como tecnología, en donde se pueden realizar proyectos medioambientales y también a través de la ciencia, ¿ya? Por otro lado está todo el área cultural, en donde encontramos referencias al patrimonio, a la geografía, a la literatura, la poesía, las artes visuales, la arquitectura
y diseño, y también la educación física. Dentro de la certificación ambiental que existe en Chile está el Sistema Nacional de Certificación Ambiental Educacional, ya que tiene como objetivo certificar a los establecimientos educacionales en busca de una estrategia integral, ya para que la educación ambiental sea dirigida hacia la sustentabilidad de estos establecimientos educacionales, desde la educación parvularia hacia la educación media, ¿ya? En esta mesa de discusión que nosotros tuvimos se abordó el tema de la educación primaria y secundaria específicamente, ¿ya? Ahora, el problema de la certificación ambiental en Chile, por lo menos, es que es voluntaria, ¿ya? O sea, el colegio que determina que es importante lo va a considerar dentro de su gestión, ¿ya? Por otro lado, hay distintos niveles en donde están los básicos, los medios y los superiores, ¿ya? Y por otro lado, esta certificación también es muy engorrosa, ¿ya? También es un poco dejado de lado el acompañamiento, ¿ya? Si un colegio quiere certificarse, tiene que hacerlo por sus propios medios, ¿ya? Y lo que hace el Sistema Nacional de Certificación valida los datos en el fondo, y valida también algo que es muy complejo en los colegios, ¿ya? Y es que hay que modificar el proyecto educativo completo de la escuela para que el enfoque sea hacia el medio ambiente y que cada una de las áreas del conocimiento, de las asignaturas, del currículum y de la participación de la comunidad esté enfocada hacia el medio ambiente. Entonces es algo muy difícil de lograr, ¿ya? Por otro lado está la Ley de Fomento al Reciclaje, ya que es la Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de los residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje, ¿ya? Dentro de este fomento al reciclaje, como se ve acá que funciona este ciclo, ¿verdad? Debiese estar incluido también, según esta ley, ¿ya?, la educación ambiental que favorezca al reciclaje. El problema es que la ley en sí no incluye a los establecimientos educacionales con los mismos residuos que estos generan. Entonces se genera una desvinculación entre la ley, ¿ya?, y el programa de certificación. Entonces no están articulados, ¿ya? Y eso también va a provocar que no se destinen recursos, por ejemplo, a que haya mayor acompañamiento a estos colegios para que puedan tener esta mirada medioambiental, ¿ya? Voy a volver a Federico Tonucci, que es este psicopedagogo italiano, que además es dibujante, pero por sobre todo es defensor de la importancia que tienen los niños en la organización de la vida en las ciudades, ¿ya? Y además de las ciudades lo vamos a ampliar a el territorio, ¿ya? Porque si hablamos solamente de ciudad, vamos a dejar de lado todo el aspecto rural, vamos a dejar de lado todas las áreas que son naturales, reservas nacionales, etcétera. Entonces, es como limitarlo un poco solamente a la ciudad, sino que abrirlo mejor a todo el territorio. Este autor lo que hace es abogar por la promoción de políticas públicas que devuelvan a las personas, y especialmente a los niños y niñas, el uso del espacio público como ámbito de libertad, esencial en las vidas de las ciudades modernas. Entonces, la pregunta acá es ¿para quién? ¿Quiénes? ¿Ya? ¿O para qué se piensan las ciudades? Tenemos ciudades seguras para niños y niñas, tenemos ciudades que están diseñadas y pensadas para que niños, niñas y adolescentes tengan un desenvolvimiento en libertad dentro de la ciudad. Lo que queremos nosotros es encontrar estudiantes viviendo y creando el territorio, ¿ya? El niño adolescente como creador, como habitante, como transformador, como actor activo, ¿ya? Entendiendo que somos naturaleza, en la naturaleza, ¿ya? O como dijo Roberto Mata, ¿cierto?, un gran arquitecto y pintor chileno, somos ser-saje. Entonces la vinculación entre el ser como persona y el paisaje es uno solo, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera nosotros nos vamos a ir acercando a esta naturaleza o nos vamos a ir alejando de ella? Entonces aparece el tema, por ejemplo, de la ecofobia, ¿ya?, que es entendida como cuando los temas medioambientales o digamos del paisaje también son
tratados de manera fatalista o de manera dramática. Por lo tanto, el niño, en vez de acercarse, lo que hace es alejarse, genera un rechazo, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el ser humano y la cultura versus la natura, ¿verdad? Cómo se han generado distintas dicotomías por los pensamientos que han existido durante la historia, ¿verdad? La relación entre el ser humano y la naturaleza es muy distinta en Occidente que en Oriente, o también como la podemos encontrar en América precolombina. Entonces, volviendo a este currículum escolar, ya con una aplicación, con enfoque de paisaje, ¿cómo se podría lograr? ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? ¿Ya? Tenemos que aceptar, ¿cierto?, que tenemos dos ámbitos de la educación, ¿ya? Una que es la educación privada y otra que es la educación pública. Podemos pensar que un enfoque de paisaje se podría dar con mayor facilidad en un ambiente de educación privada porque tenemos mayores recursos. Pero ¿qué pasa en la educación pública? ¿Será posible o no? Entonces yo acá les voy a mostrar 3 ejemplos, 2 de colegios privados y 1 de un colegio particular subvencionado, en donde el acercamiento al paisaje, a descubrir el territorio y a leer el paisaje también, se va a dar de igual manera, ¿ya? Y viendo desde dónde, ¿cierto? Acá, por ejemplo, el estudiante lo que está haciendo es recorrer, es conocer, es observar, es comprender las distintas especies, los distintos hábitats, los distintos ambientes, ¿verdad? La vegetación y la flora nativa de ese mismo territorio, ¿verdad?, que les es más cercano, ¿sí? Y cómo eso también se puede llevar a una expresión, a una lectura, a una representación, ¿cierto?, a través del arte. Cómo eso también se puede divulgar, se puede exponer a la comunidad a través de una muestra. En otro colegio que es su particular subvencionado en la comuna de Cerrillos, se trabajó con el Land Art. El Land Art es parte del currículum de artes visuales, ¿ya? Entonces, cómo los estudiantes aprenden a leer, a conocer y a transformar su territorio ya por medio de la modificación del paisaje también, y la construcción también, ¿ya? De pensarlo, de entenderlo, de comprenderlo y de participar en él, ya, de vivirlo activamente. Como también a través de lo lúdico, ya podemos entregarle espacios que les sean más cercanos a los estudiantes, a los niños, niñas y adolescentes. Cómo ellos pueden jugar, sentirse seguros, explorar con el cuerpo, ya, en el espacio. Espacios que probablemente estaban deshabitados, que nunca habían podido llegar porque a lo mejor son poco seguros, ya, como a través del paisaje o la intervención en él se vuelven otra cosa, se transforman en algo que es significativo para ellos. Dentro del aula misma también, o sea, el aula puede estar fuera, como también el aula está en un espacio cerrado, pero que también nos muestra qué es lo que hay afuera. Entonces, conocer la vegetación, conocer las especies, ¿ya?, con mayor detenimiento, con mayor detalle. Otra transformación del paisaje, un colegio en la comuna de Iquique, ya, donde ellos también plantean estas situaciones de transformación, ya, y de exploración, de reconocer la geomorfología, de medirla, de cuantificarla, como para poder transformarla también. Importante para que esto exista, ya, es que nos encontremos con instancias de participación, con las oportunidades que ellos puedan tener de hablar, de decir, de exponer lo que ellos sienten, lo que perciben a partir del conocimiento que tienen de su propio entorno, de su territorio, ¿ya? Otras instancias también que existen, por ejemplo en España hay una agrupación que se dedica a hacer talleres para niñas que se llama Chiquitectos, ¿ya? Tienen varios años ya de difusión y tienen bastante convocatoria, ¿ya? Otras iniciativas también, por ejemplo, a través de manuales que se han hecho para el programa Quiero mi barrio, en donde se intenta incorporar a niñas, niños y adolescentes en el proceso de recuperación de barrios, ya, como por ejemplo el programa Quiero mi barrio. Y, por ejemplo, acá en la Municipalidad de Providencia también se hacen talleres de ciudadanía y arquitectura para niños y niñas, ¿ya? Y otro ejemplo que
encontré fue que se han hecho talleres de cuidado y participación con los cabildos infantiles que se generaron a partir del conflicto social, del estallido social de octubre del 2019. La invitación es a conversar, ahora la invitación es a ver con una perspectiva que si no deja de ser crítica, también podría ser bastante esperanzadora en creer en la posibilidad de la influencia que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestro paisaje. Eso, muchas gracias. Genial, Gracias muchas a ti, gracias. Clau. Ya, genial, Clau, muchas gracias. Ahora comentarles que, bueno, dejamos el micrófono abierto para que puedan solicitar la palabra y compartir con nosotros sus reflexiones, algunos comentarios que tengan sobre el tema. Recuerden que pueden elegir la opción de levantar la mano o escribir sus comentarios por chat, así como también solicitar la palabra por escrito. A ver, le vamos a ceder la palabra a Tawana. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Buenas noches a todos. Primeramente me gustaría agradecer por la invitación más una vez a la Claudita, parabenizar, así, hacer los cumplimentos que estuvo una presentación fantástica, llena de referencias, de súper rica, en los dos sentidos, de muy completa. Estuve muy feliz de poder asistir a esta presentación porque igual estoy estudiando algo en este momento que compartillo con ella. Que veo así la situación de que trabajar el paisaje en las escuelas no sería solamente una cuestión de trabajar con el medio ambiente, así lo pudimos ver con lo que mostraste, pero como esa situación de no sermos, me gustaría, de no sermos, disculpa gente, mi español no está muy bien. Mi pregunta sería, para ti, ¿existe un tipo de disciplina específica que podría tratar la cuestión del paisaje? No sé, la de arte seguramente, pero me preocupa que el estudio del paisaje se ha visto en las escuelas como estudiar la relación del ser humano con el medio ambiente, porque al final sigue la dicotomía que dijiste tú, ¿no, Claudita? Sigue la dicotomía. Cuando tú nos muestras el arte como una posibilidad de experimentar o traer el paisaje al cotidiano, lo veo como el mejor medio. Sí, pero no sé, yo creo que el paisaje igual podría estar en una situación transdisciplinar en la escuela, ¿no? Claro. Una situación que igual puede conectar a todos. Así que quería saber de ti tu opinión sobre posibles métodos, medios para lograrlo. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que el problema es como se planteaba, que en el fondo no hay una sola área donde yo pueda decir aquí está todo el paisaje. Entonces se divide como en muchas asignaturas, por ejemplo. O sea, dentro de la historia y geografía podemos ya conocer la geomorfología de una zona. A través de, no sé, pues la literatura podemos conocer la poesía que ha nacido a partir de ciertos lugares. Entonces, al final yo siento que obviamente como sabemos que el paisaje es algo complejo, que está cargado de muchos significados a partir de muchas áreas, es como que casi que tendría que existir la asignatura de paisaje, pero eso lo vamos a encontrar después en la universidad. Entonces, lamentablemente, creo que es verdad lo que tú dices, que por lo general se podría entender como solo desde el medio ambiente.
y me ha pasado que finalmente es en la clase de artes visuales donde se podría empezar a integrar un poco más porque hay mayor libertad de que no hay tantos límites para poder integrar más cosas, porque con arte puedes hacer ciencia, puedes hacer tecnología, puedes hacer poesía, entonces sería como por ahí me imagino yo. No sé qué piensan los demás. Porque es la experiencia, ¿no? Eso que me encanta, porque nos da con la situación de la escuela te prepara para ser productivo, para tener las cosas, que tú echas la experiencia, ahí aprende a hacer, ¿cómo El dijiste tú? ser sage. Difícil, Sí. ¿no? Sí, es difícil, sin duda. Pero no sé si lo podamos definir como ahora, si decir, claro, habría que plantearlo. Yo me recuerdo que en esa ocasión en la mesa de trabajo estaba Candelaria, que era de Uruguay, y ella adaptó una asignatura que era de medio ambiente para poder tratar temas un poco de paisaje, porque ella también era licenciada en paisaje. Entonces, es como que siempre hay que ir buscando los vacíos donde uno pueda meterse para poder ir integrando esta visión, porque además el contenido propio como de solo paisaje es difícil encontrarlo así por sí solo. Gracias, Claudita. Gracias a ti. Gracias, Sabana, por tu intervención. ¿Alguien más que desee levantar la mano o en este caso le podemos dar la palabra o algún comentario que pueda escribirnos en el chat para poder compartirlo? Recuerden que la idea no es que tan solo hagamos preguntas, yo simplemente expuse un tema que apareció en esta mesa de discusión, pero que en el fondo es para que nosotros, no sé, interpretemos como queramos esta situación y no sé, contemos un poco quizás cómo son las realidades en otros países, como porque nosotros hablamos de una realidad como muy local y a lo mejor es distinto en otros lugares. A ver, les cedemos la palabra a Cami. Cami, si puedes activar tu micrófono. Ya, perfecto. Gracias. No tengo cámara, por eso no lo activo. No te preocupes. Quería reflexionar también en torno a todo lo que compartió Clau, que me parece sumamente importante e interesante, la mirada del adultocentrismo desde el paisaje, ¿sí? Cómo se segrega también, incluso lo podemos sumar a la charla anterior de género, en donde hay una discriminación, ¿sí? Cómo podemos nosotros también invitar o hacer partícipes a estos actores sociales también, actores del paisaje. Eso, a modo de reflexión. Genial, muchas gracias, Cami. A ver, le cedemos la palabra a Pris y luego a Sofía. Bueno, ya. Hola. Hola, ¿Sí, me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos perfectamente. Ya. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a Clau que me invitó y bueno, yo he tenido el privilegio de trabajar con ella y más que nada quería comentarles un poco sobre la experiencia que hemos tenido, porque Claudia habló sobre enfocar no solamente desde la ciudadanía, sino hablar desde el territorio. Y eso definitivamente es mucho más rico, más diverso, porque incluye otras narrativas, otras posibilidades creativas que se pueden vincular de mejor manera también con otras áreas del conocimiento que se desarrollan dentro de la escuela. Por ejemplo, si bien la instancia en la que yo pude trabajar con Claudia no fue netamente de educación, pero fue la creación de una propuesta escénica, es decir, incluir todo lo que es escenografía, todo lo que es iluminación, creación de vestuario, pero pensándolo siempre desde el territorio y desde la historia que se construye de la relación entre el ser humano y el territorio.
Entonces es tan rico verlo desde ese punto de vista, que de verdad yo creo que desde las posibilidades que nos da el territorio, que nos da el paisaje, que nos da la arquitectura, podemos incluso ganar terreno para poder fortalecer los procesos de educación más constructivista, más dialógica. Entonces, yo aplaudo este tipo de instancias, y creo que esto como una reflexión para mí, porque antes de conocer a Claudia y de conocer como su carrera de arquitectura de paisaje, yo no tenía idea. Yo soy de Ecuador, y acá es muy raro hablar de algo así, de una arquitectura de paisaje. Como que yo pienso que lo primero sería poder despejar estas dudas, estos conceptos, ¿no? ¿Qué es el paisaje? ¿Cuánto abarca el paisaje? ¿Qué es el territorio? ¿Qué es el espacio que uno habita? ¿Cuál es la diferencia de contextos? O sea, creo que si hay toda una confusión conceptual que todavía no se ha despejado del todo en todos estos territorios latinoamericanos, que también nos impiden sacarle mayor provecho a este conocimiento dentro de lo que es el currículum escolar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris, por tu participación. Ahora le cedemos la palabra a Sofía y luego a Mauricio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo quería... Clau habló mucho de lo que es esta educación para los niños y para las niñas como donde desarrollar su libertad. Y se me viene como también lo que sería una independencia y creación de lo que es el desarrollo de los niños en su ámbito. Entonces, y esa construcción del propio conocimiento que hablabas en la presentación. Entonces, recalcar cómo hay distintas herramientas que me parece que estaría buenísimo ir averiguando cuáles son, que se pueden hacer en este ámbito escolar, donde se acercan herramientas a los niños, como vos decías, del land art, por ejemplo, o exposiciones de arte para que los niños y niñas encuentren esa voz igualmente valiosa como los adultos, y pueda ser expresada luego en la construcción del paisaje. Entonces esas herramientas me parecen valiosas y que está bueno el seguir utilizándolas, darles esa voz que tal vez no le estamos dando, y bueno, sobre todo que se la apropien y se empoderen de esas herramientas. Y bueno, y eso, también como ver el potencial transformador que tienen esas voces, aunque parece que en una construcción de paisaje, que al final es como de una realidad cotidiana, no se tienen en cuenta hasta una cierta edad. Eso un poco. Muchas gracias, Sofía, por tu intervención. Ahora le cedemos la palabra a Mauricio. Mauricio, ¿puedes activar tu micrófono? Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas noches en algunas partes. Bueno, yo más que comentar algo de la charla, porque llegué un poco tarde, pero sí alcancé a escuchar la parte final y también algunos comentarios. Yo quiero destacar un par de cosas. Primero, esta reunión de ver gente tan joven que ya es bastante sensible al tema del paisaje, y también entendiendo que el paisaje es un fenómeno que es transversal a muchas profesiones. Y entiendo o sé que el paisaje, algunas profesiones lo tienen una especie de monopolizado, ¿no? Especialmente los arquitectos, que se han tomado para ellos el paisaje y se agrupan y se asocian y excluyen a cualquiera que no sea arquitecto. Esto lo digo con todo el conocimiento porque yo soy arquitecto, así que
Pienso que no estoy atacando profesiones, sino que estoy analizándolo desde mi propia profesión y desde cómo sé y entiendo que los arquitectos se toman el paisaje para sí. Y es importante, primero, que, y por lo general, es importante que se entienda que el paisaje es un fenómeno cultural. Y que también se entiende que hay diferencia entre paisaje y paisajismo. Son cosas distintas. El paisajismo está más relacionado al diseño y el paisaje es un fenómeno cultural. Y mucha gente confunde un poco, o no tiene claro, mejor dicho, ambos conceptos, la diferencia entre paisaje y paisajismo. Y yo celebro mucho que esta reunión, o que este grupo, esta red que se creó y que entiendo se creó de un encuentro el año pasado en Valparaíso, que son estudiantes en su mayoría o profesionales jóvenes de la disciplina del paisaje, y es importante que esto cale y que trascienda, porque el paisaje es de todos y a la vez todo es paisaje. Todos tenemos derecho al paisaje y el paisaje también tiene derechos. Y este tipo de toma de conciencia y trabajo en niños, con ejercicios tan divertidos como Land Art, ya empiezan a aprender con H el concepto de paisaje. Y empiezan a sentirlo, a vivirlo y a entenderlo, y que ellos sientan que cuando van de su casa al colegio, ese es su paisaje. Y que es propio, y que tienen derecho a cuidarlo y a protegerlo, y que debe haber instancias que ellos les permita tomar control sobre eso y cuidarlo y protegerlo. No quiero entrar en otros temas porque capaz y no es el momento. Yo he estado atento a las convocatorias que ustedes han hecho. Lamentablemente no puedo participar de todas porque por lo general este día, este horario, hay montones de eventos. Gracias a la pandemia ha habido una oferta impresionante de temas tan interesantes. Y el paisaje para mí es súper interesante. Bueno, es lo que más me interesa. Pero a veces uno opta por una o por otra. Y quiero primero darles las gracias por generar este espacio de discusión, este espacio de conversación, y felicitarlos porque en general veo que hay muchas chicas, felicitarlas, porque es importante que se agrupen, que empiecen a difundir conceptos e ideas. Yo otra vez tuve la oportunidad de ver por encimita, y no tampoco quiero alargarme tanto, el tema del paisaje, que lo mencionaron acá, el paisaje y... se me fue la idea, no importa, no importa, en fin, disculpen el lapsus. Pero es importante yo he visto la agenda que tienen ustedes en la programación, y primero me llamó la atención, como decía, el paisaje de otras disciplinas. El tema es que en todas las disciplinas hay paisaje. No es solamente arquitectos, ingenieros agrónomos, licenciados en paisaje, técnicos, jardineros. Hay agrupaciones en otros países que conglomeran todas estas profesiones en torno al concepto. Entonces, yo empecé con esto y con esto quiero terminar. El paisaje no es patrimonio ni monopolio de los arquitectos. Y eso es importante que se entienda y que eso se difunda. Y que todos tenemos derecho a vivir y entender el paisaje. Y que el concepto se difunda en nuestras localidades y en nuestro entorno inmediato por voces de otras profesiones, y sobre todo lo más importante que quiero destacar es la juventud y el interés que tienen ustedes en este tema. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu participación, y también qué bueno es estos eventos porque también nos abre a que otras personas participen de distintas profesiones, que puedan darnos su aporte, y la verdad que estos eventos se realizan gracias a cada una de las personas que participan. Ahora vamos a ir con Gladiver. Por favor, ¿puedes activar tu audio? Buenas noches. Yo soy Gladiver de República Dominicana y estoy muy entusiasmada con todas estas charlas y las que vienen. Yo estuve pensando un poco en la realidad nuestra como, digamos, una ciudad muy consolidada, donde
la relación de la educación, digamos, primaria o elemental con el paisaje es escasa o nula. Y de lo que decía Mauricio de estos conceptos de paisaje y paisajismo que podrían o que son mal empleados, pensando desde la lectura del paisaje de los niños en la ciudad, es solamente un poco de arbolado urbano. Sería como un reto poder implementar estos programas que Claudia menciona, y de poder sacar estos niños a un verdadero paisaje. Entiendo que se podrían descubrir nuevas cosas que podrían aparecer en la interpretación de los alumnos y ver esa lectura del paisaje a lo largo de toda la enseñanza escolar. Me pareció excelente, Claudia, tu presentación, y sería súper interesante que se pudiera aplicar cosas así aquí. Muchas gracias, Gladiver, por tu intervención y por acompañarnos esta tarde. Ahora le cederemos la palabra a Dani Paz y luego a Felipe Arce. Dani, por favor. Perfecto. Buenas. Les digo buenas porque no sé si es buena noche. Buenas tardes en los países que nos visitan. Sean todos bienvenidos. Bueno, yo soy Daniela Tapia, también soy parte de RIPA, y me gustaría agregar que, bueno, Claudia dio una presentación muy buena, gracias, y gracias por sus comentarios, pero tengo una reflexión, la siguiente. Yo hoy en día me veo trabajando en mi tesis sobre un paisaje urbano inclusivo, sobre un colegio de niños ciegos. Y es re interesante porque en realidad, al menos en Chile, la participación ciudadana es mucho por cumplir cuando yo estoy diseñando un espacio público. Ahora imagínense, y mencionamos lo que es el me cuesta decirlo, perdón, adultcentrismo, y... Adulto, de adulto. De adulto, siempre, no sé por qué me cuesta, adultocentrismo, eso. Y claro, o sea, ellos son la semillita de esto. O sea, imagínense que a nosotros, cuando niños, nos hubieran enseñado sobre el paisaje, que nos enseñaran a cómo percibir el paisaje, porque estos niños con los que yo estoy viendo mi tesis, ellos no ven el paisaje, ellos perciben, ellos ven otra dimensión de lo que nosotros estamos dimensionando. Entonces, ¿cómo sería el poder, nosotros adultos, ponernos a percibir el espacio público en nuestras ciudades desde la visión de los niños? Nosotros todos tenemos viviendo en un niño adentro. Entonces, eso también es parte del paisaje, el poder fijarnos en los detalles, el poder ser parte y permeable de esto. Entonces, es re importante, como muchas otras cosas de nuestra sociedad, verlo desde ellos. Muchas veces nosotros los dejamos de lado porque decimos, no tienen ni idea de nada, cuando en realidad el adulto aprende mucho de los niños, porque también nosotros fuimos niños y no hay que olvidarlo. Entonces siento que el paisaje con la educación va muy ligado y tenemos que trabajarlo, tenemos que lidiar con ellos, participar con ellos, hacer que ellos dibujen qué es lo que les gustaría hacer y por qué no llevarlo a cabo desde nosotros como paisajistas o arquitectos, en mi caso de arquitecto del paisaje, somos quienes canalizan esta idea, esa necesidad. Nosotros estamos abiertos a escuchar cuáles son las necesidades de las personas o de los seres vivos, porque también a veces trabajamos en parque, tenemos que lidiar con animales, etcétera, pero ¿qué es lo mejor para ellos? ¿Cuál es su necesidad?
y que nos hablen de ello y poder transcribirlo y de hacerlo vivo, porque hoy en día la ciudad, si bien se creó para nosotros, pero muchas veces nosotros nos sentimos como, imagínense un niño, ¿realmente se sentirá seguro en nuestra ciudad, en esa ciudad de adultos? Entonces, es agradable verlo y a ver, es como casi, no sé si futurista, pero ponernos en la posición de ellos, o sea, retroceder un poco y que darnos nuestra creatividad y decir qué será taparse los ojos y sentir, qué será taparse la oída y todo, o sea, tener la percepción a full de piel, porque realmente los niños, aunque no sean discapacitados, ellos tienen todas las percepciones y la imaginación a full de piel. Así que eso como aporte quería agregar. Eso. Muchas gracias, Dani. Excelente tu participación. Ahora le cedemos la palabra a Felipe y luego a Pablo. Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar participando hoy con ustedes. Muy interesante tu charla, Clau. También muy interesante todo lo que comentan. Educación es crucial para la vida. El paisaje también, ¿no? Con todo esto que conversábamos, me recordó a una investigación que se hizo en Santiago, más de 1000 encuestas, y a la gente se le preguntaban qué es lo que a usted más le gusta cuando llega a su casa o sale de su casa, qué es lo que más le gusta tener cerca de su vivienda. Y la gente repetía una y otra vez, lo cito textual, comillas, ver verde. No ver naturaleza, no ver árboles, sino simplemente ver verde. Entonces, cuando nuestro ambiente cambia, cuando nuestro lenguaje también cambia, pues nuestro lenguaje, nuestra palabra crea realidades, indiscutiblemente nuestra percepción y nuestra educación cambia. Cambia nuestro día a día, cambia la tónica de nuestra vida. Y yo creo que la educación sí o sí es emancipadora. Esto quiere decir que todo mal ser lo coloca al centro, y al ponerlo al centro le dice, oye, tú estás al centro, pero tienes que estar en armonía con lo que te envuelve, tienes que estar en un equilibrio, tienes que respetar a la naturaleza porque eres parte de esa naturaleza. Entonces ya al tener esa cosmovisión, esa filosofía, dirían los antropólogos, esa ontología, al tener ese conocimiento yo puedo poner mis pies sobre la tierra y decir, este tipo de ser soy, este tipo de persona proyecto, este tipo de educación y de vida tengo. Entonces, muy buena instancia para conversar, para también ser parte de esta transdisciplina. Yo intento ver lo que ustedes dicen con los ojos, con los anteojos de la arquitectura del paisaje, pero siempre también desde la economía más humana, más ecológica, y del desarrollo también que existe en esta otra forma de percibir nuestra realidad y nuestras relaciones humanas. Así que súper contento de estar aquí con todos. Gracias por la instancia. Muchas gracias, Felipe, por tu intervención. Y qué importante sería que todos los comentarios que vamos teniendo hasta el momento puedan ser parte de las mentalidades de las personas que toman decisiones, no como los gobernantes o cualquier tipo de persona que esté a cargo de un proyecto.
Ahora vamos a comenzar con la palabra, vamos a pasarle la palabra, perdón, a Fabrice Kelly. Por favor, ¿podrías activar tu audio? Luego vamos con Fernanda Barros. Hola, buenas noches, un placer. Mi nombre es Fabrice Kelly, yo soy de República Dominicana y para mí es un placer estar aquí compartiendo con personas que tienen esa misma sensibilidad que yo por la naturaleza, por el medio ambiente, por el diseño del paisaje. Es muy lindo ver lo que están haciendo en otros países y en otras sociedades. Y realmente me tocó un poco el tema de Claudia, porque una vez hablaba con unos colegas de eso mismo, de que, como decía Gloribel, que también es dominicana, que aquí en las escuelas no le enseñan a los niños esa sensibilidad por el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, del entorno. Y hablamos de eso, de la importancia de que si desde niño se le inculcara ese tipo de valores y de herramientas, fuera muy diferente realmente la situación actual, porque por ejemplo, yo descubrí que tenía esta inclinación hacia el diseño del paisaje, pues mientras estudiaba arquitectura. Yo siempre muy proactiva, entraba en todas las actividades y en una entré en un concurso de diseñar jardines verticales y ahí fue que yo descubrí, bueno, a mí me encanta esto de ensuciarme la mano con tierra, de agarrar plantas, de ese contacto y esa sensibilidad con la naturaleza. Y mientras hablaban los compañeros, también me recordaba de cómo, por ejemplo, mis sobrinas, ellas, esas niñas, mi hermano le ha inculcado un amor por la naturaleza. Yo llego a la casa y ella enseñándome su huerto. Mira, esto lo sembramos. Pablo, mira, esta planta está enferma. ¿Qué podemos ponerle? ¿Qué tú crees? Mira, vamos a sanar esta planta. Yo estoy cuidándola. O sea, es bonito ver. Yo me imagino cómo ellas van a ir creciendo con ese cuidado y con esa percepción hacia el entorno y hacia la naturaleza que les rodea. Y nada, un placer. Eso es lo que quería agregar. Y un placer tener este tipo de conversatorios donde podamos ver qué están ocurriendo en otras comunidades de Latinoamérica para servir. Muchas gracias, Fabrice, y gracias por acompañarnos. Ahora le cedemos la palabra a Fernanda Barros. Por favor, puedes activar tu audio. Hola a todos, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Les hablo desde Colombia. Esto es más como una reflexión y agrupar un poco ya todo lo que han dicho. Para mí, tal como decía Felipe, también es importante mucho la educación porque esa es la base de lo que nosotros vamos a hacer más adelante, de si vamos a ser buenas o malas personas. Y es importante también que desde una edad temprana, desde los niños, podamos formarlos, no solo con temas del paisaje o con temas relacionados al medio ambiente, sino tener esa relación con lo que es de ellos y desde dónde vienen. Siento que es importante que en el momento que, tal como decía Fabrice, se puedan ensuciar las manos, se puedan interactuar más con la realidad o el entorno en el que están, van a poder tener en cuenta ese origen inicial que tuvimos todos desde el campo y así también respetar un poco o mejorar los procesos que, digamos, actualmente se están afectando desde, no sé, bosques, la fauna, flora, todo el medio ambiente que se está dañando actualmente por decisiones de otras personas. Y si los niños tienen en cuenta eso, creo que es posible que en un futuro puedan tomar decisiones diferentes a cómo están manejándose las cosas en la actualidad. Eso sería. Muchas gracias, Fernanda, por tu intervención. No sé si alguien más desea tomar la palabra o de repente escribirnos en un comentario. Perfecto, Sofía. Activa tu audio y te escuchamos. Muchas cosas que me quedaron resonando de todos y de todas. Por ejemplo, lo que dijo Pris de lo caótico del concepto de paisaje, ¿no? Que a veces eso impide un poco el no tener tan claro, esto hace que no lo podamos implementar, o sea, a veces hasta nos cuesta como explicarlo, y cómo justificamos que esto es necesario si ni siquiera es tan amplio que no se puede abarcar, entre comillas.
Al mismo tiempo, en realidad esto es como en base a mi experiencia, lo que he hecho en realidad es también el accionar. Decir, bueno, a veces no me dirijo a estructurar, a definir exactamente lo que es el concepto, lo acepto tal vez así como es bastante flexible, amplio, que abarca un montón de cosas, y acciono, y ahí voy, o sea, como que no me paralice esa nebulosa de conceptos para dejar de accionar. Y también eso de que las experiencias con niños en grupos, con adultos, pero en colectivo, sean los que me vayan definiendo cómo es la realidad, y no dejarlo todo tanto en el plano capaz que mental. Si bien obviamente es necesario y útil el empezar a generar conceptos, pero está todo como muy nuevo y hay muchos lados por los que ir, y sí está bueno el seguir generando la teoría, pero con un apoyo empírico, que me parece que a los niños es como más lo integramos también en el accionar, y en la realidad, y en esta aula que vendría a ser el paisaje también, ¿no? La aula fuera del aula física. Y en ese caso, también lo que dijo Dani, del aprender de los niños, que nosotros fuimos niños y lo seguimos siendo en cierta parte, y tener el cuidado, la delicadeza de incorporarlos a ellos de una manera armoniosa, que no tengan ese rechazo por la naturaleza luego de más grandes, siendo que ahora, o sea, hay personas adultas que sienten rechazo por la naturaleza, y esto es como, me queda resonando el hecho de que somos naturaleza, entonces sería como tenemos rechazo de nosotros mismos. Bueno, ¿cómo nos afecta eso, ¿no? Nuestra psicología en realidad, y a nuestro accionar propio con nuestros pares. Aprender a incorporar el juego en los adultos y a las adultas. Creo que nos olvidamos en cierta etapa y decimos como que eso no es más parte de nosotros, y por qué no, si aprender capaz del juego nos hace integrarlo mejor y de una manera más amable con nosotros mismos, me parece que nos podemos replantear también ese tipo de actividades de juego lúdicas en ámbitos académicos. ¿Por qué no? Y bueno, también, Claudia, vos dijiste de la observación, cómo en la educación ambiental van hacia los paisajes, los niños, y observan. Y eso también me parece que está bueno que lo sigamos incorporando, el observar. Y después, no, ya estoy acá repitiendo. Mauricio había dicho esto también de que el paisaje está en todas las disciplinas y también en el conocimiento popular, entonces, bueno, eso, importantísimo, absolutamente todas las miradas. Eso, y muchas gracias porque estuvo muy buena la presentación. Gracias, Sofi. Ahora le damos la palabra a Claudia. Claudia, si puedes activar tu audio. Ahí está, gracias. Sí, yo quería un poco rescatar lo que dijo Fauris, y también cómo lo complementó Sofía. El hecho de empezar desde que los niños son pequeños a enseñarle el vínculo que ellos mismos tienen por ser naturaleza con su entorno. Entonces, el hecho de no separarlo, de no generar esta diferencia, es súper importante, y el temor con lo que nos encontramos en la realidad, y es que ocurre que mucho, y también lo conversamos en alguna oportunidad, ¿cierto?, en reunión, ¿verdad?, que nos encontramos con distintas amenazas, ¿verdad? Entonces, una de las amenazas para que este proceso de vincular al niño, a la niña con el entorno, con el territorio, el paisaje, es que tenemos padres, por otro lado, madres que
que les enseñan todo lo contrario, que en el fondo no tienen que ir a jugar afuera, que no tienen que ensuciarse, que afuera es peligroso, que no deja de ser verdad el tema de que puede ser algo muy peligroso, no. Pero ¿qué pasa si, por el contrario, le enseñamos a estar afuera, de cómo es estar fuera de casa o estar en un espacio público o en la misma naturaleza, ¿cierto? Y no generándole ese rechazo no sé, a las plantas porque van a tener, no sé, una alergia, o la tierra porque se van a ensuciar, ¿entienden? Entonces como que la idea también es empezar a formar, cuando uno forma en el colegio, en la escuela, trata de formar a toda la comunidad, entonces se incluye también a madres y padres y tutores, porque también son ellos los que van a estar, por un lado, en la casa, enseñando una cosa, y también van a ser los profesores y profesoras de la escuela que van a estar luchando para que sea de otra manera. Entonces tratar de que esta lucha no sea tan conflictiva. Eso. Muchas gracias, Clau, por tu intervención. Bueno, no sé si alguien más desea hablar o aportar un comentario, alguna reflexión. Ok, Sofi, te activo el audio. Solo una cosita, porque ya estamos como en la hora, me parece, pero que me quedé con ganas algún día capaz poder profundizar más en lo que eran, lo que hablaste de la ley, no me acuerdo, Clau, el nombre, la ley de educación ambiental. ¿De lo que presenté? ¿La ley? Sí. Es que en el fondo hay una ley que es de reciclaje, pero la iniciativa es la certificación ambiental de los colegios. Que sí, también por ahí, claro, que por ahí podría ser también eso que preguntaba Tawana también, de cómo podríamos ir integrando el tema del paisaje. A lo mejor sería como a través de este tipo de certificaciones que como vimos tienen un montón de defectos y que podrían ser mucho más amplias. Claro, que me parece que está muy bueno como para seguir viendo este tipo de ejemplos, si es que realmente en otros países están haciendo algo similar, porque puede llegar a ser algo donde se puede entrar, ¿no? A incorporar este tipo de cosas. Y ya tenía otra, pero me olvidé. No te preocupes, Sofi. Bueno, Clau, nos están pidiendo por interno, bueno, por el chat, tus redes sociales, porque seguramente quieren ampliar más el tema contigo, así que, bueno, si deseas puedes compartirlo aquí en el chat para que lo puedan tener y se puedan comunicar. No sé si alguien más desea... Perdón, ya me acordé. Dale, también estaría bueno como ver esta situación nueva, ¿no? De las clases por Zoom. Me queda resonando a ver integrando los niños y las niñas y también los maestros y las maestras en esta realidad distinta, con no tanto contacto con la naturaleza. Perfecto, Sofi. ¿Alguien más que desea agregar algún comentario? Sí, a lo que dijo Sofía, que en realidad el tema como de lo que está ocurriendo ahora con la pandemia y las clases online y todo eso, no solo por un tema como de estudiantes y profesores, sino que de toda la ciudadanía, en el fondo se ha generado una necesidad mayor por vivir el territorio, el paisaje, la naturaleza, ¿cierto? Estamos como todos ávidos de llegar a esos lugares que en algún minuto quizás nunca los vimos con tanto interés, y ahora está como esa oportunidad de generar esta conciencia un poco más sensible, ¿verdad? De los lugares que nos puedan conmover, que nos puedan generar un tipo de estabilidad emocional, de salud, ¿verdad? Que tiene un montón de aspectos que nos hacen estar como con una manera más integral, ¿verdad? Que nos hemos visto restringidos en estos últimos tiempos. Entonces ahí que también hay como que poner ojo en esa posibilidad que se abre.
Sí, acá por lo menos en Uruguay ha pasado mucho de mucha movilización hacia los lugares, los paisajes más naturales. Y bueno, en ese caso es una valorización que se tiene de estos espacios, pero al mismo tiempo tener mucho respeto por estos nuevos espacios y no habitarlos, o sea, tener cuidado con el habitar, ¿no? De estos nuevos movimientos, no ir avasallantes a habitarlos de una manera capaz que no tan consciente. Perfecto, muchas gracias a las dos. ¿Alguien más que desea agregar algún comentario, alguna reflexión? Mira lo que dice Fauris, que allá en República Dominicana se abrieron los negocios y los viveros están llenísimos. O sea que la gente en el fondo está generando esa necesidad que en algún minuto lo vieron como algo muy secundario. Todos estos temas eran muy secundarios y ahora con el efecto de la pandemia, cuando la gente se tuvo que ir digamos, en cuarentena, ¿verdad? Empezaron a aparecer cosas en el medio ambiente, ¿verdad? Que no veíamos hace mucho tiempo. Entonces eso también generó mucho asombro en las personas. Definitivamente, igual siento que el ser humano necesita esa reconexión con su naturaleza, ¿no? Porque en realidad siempre, desde que nacemos, desde que se hizo el mundo, siempre hemos sido parte de esa naturaleza. Y ahora, como dices, Clau, la pandemia ha hecho totalmente reconectarnos de nuevo. Y esperemos que esa idea, ese comportar siga siendo por más años y transmitirlo a través de las generaciones por medio de la educación. Es muy importante. Bueno, ¿alguien más que desee aportar con algo? Yo creo que vamos cerrando entonces. Bueno, antes que nada agradecerles a cada uno y a cada una por su participación y sus tan valiosos comentarios y reflexiones. Igualmente nos gustaría invitarles el día de mañana, que va a ser la cuarta fecha de conversatorios con RIPA. Y bueno, mañana más o menos comentarles que se va a tocar el tema de derechos humanos, territorio y paisaje. Así que también es un tema muy interesante y esperamos contar con cada uno de ustedes otra vez. De nada, les doy muy buenas tardes, buenas noches también de donde nos están escuchando. Y gracias por su participación. Gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Y Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien todos. Gracias. Ahí está el mail también. Gracias, Clau. Cualquier cosa nos pueden escribir por ahí también. Chao, chao, chiquillas.